Bueno, ahora sí. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Ignacio Varelo. Como verán, formo parte de la firma NT Advisors y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del ciclo de, de charlas que decidimos empezar a emprender frente a la coyuntura del coronavirus y la pandemia. En NT Advisors somos una empresa especializada en gestión de procesos y en manejo y management de proyectos, y nos definimos a nosotros mismos como una empresa transformadora de organizaciones. En ese sentido, en la charla de hoy vamos a estar hablando de por qué hoy más que nunca necesitamos más CXers. Vamos a estar hablando sobre Customer Experience. Y para eso, la experta que hoy nos acompaña de nuestro equipo es María Soledad Solís. Eh, María Soledad es una persona licenciada en marketing, con vasta experiencia en el project management, es project manager y también con una especialización importante en todo lo que es Customer Experience y el universo de CX. Además, ella cuenta con más de 15 años de experiencia en el rubro de asesoramiento de empresas y de gestión de proyectos y de transformación en diversos rubros, especialmente en las áreas comerciales. Así que hoy nos va a estar hablando específicamente sobre el tema CX, como les decía. Antes que nada, y para dejarlo ya con ella, les hago un par de aclaraciones respecto al funcionamiento de la reunión. Como verán, estamos todos, bueno, en realidad yo no, pero todos ustedes con el micrófono silenciado. La idea es que esto pueda facilitar la interacción y no haya interrupciones durante la exposición para que salga lo más fluida y clara posible. De todas maneras, el primer bloque va a constar justamente de lo que Soledad tenga para contarnos, y después va a haber una sección de unos 10 o 15 minutos para evacuar todas las dudas o consultas que ustedes puedan tener respecto a la charla. Más allá de eso, el canal del chat está abierto de manera constante para que nos hagan llegar cualquier inquietud o cualquier situación que concierna a cómo se vea la charla, cualquier inconveniente, nos lo pueden transmitir por ahí. Y después las preguntas, particularmente para Soledad, también las pueden ir dejando a lo largo de la conversación para que yo después pueda intervenir y hacer una suerte de ping-pong con ella y poder evacuarlas. Así que, sin más, los dejo con Soledad y bienvenidos a todos y muchas gracias de vuelta por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por haberse sumado a esta propuesta que estamos haciendo desde NT con la intención de compartirles el conocimiento en las diferentes áreas de experiencia que tenemos. Así que, bueno, espero que le podamos sacar provecho a esta reunión. Voy a arrancar compartiendo mi presentación. Donde, bueno, como les comentó Juani, vamos a estar hablando de CX. CX es la disciplina de Customer Experience. Y acá un poco cuando me preguntaron qué título ponerle a la presentación, se me ocurrió hablar de hoy necesitamos más gente que esté especializada y poniéndole atención a brindar buenas experiencias, ¿no? Entonces, ahora les quiero proponer hacer una actividad. Ahí estamos. Quería pedirles que a partir de esta imagen que ahí les estoy compartiendo, vieron que en Zoom tienen la posibilidad de anotar, de escribir, de agregar texto. Entonces quería que me escribiesen qué emociones y qué sentimientos les surgen a partir de mirar esta imagen, ¿no? Que hoy por hoy es una imagen que estamos viendo bastante frecuentemente en la tele, y bueno, me gustaría que arranquemos esto como para romper un poco el hielo diciéndome qué emociones le sugiere esta imagen. A ver si. Preocupación. Muy bien, trabajo. Acá estoy viéndolo en el chat que me están escribiendo. Ternura, agradecimiento, pasión, empatía, esperanza, gratitud, respeto. Buenísimo. Admiración. Podemos ver esta imagen como que son dos compañeras que se abrazan después de su jornada laboral, ¿no? Pero bueno, vemos que acá, a través de esta imagen, podemos ver bien reflejado el tema de las emociones. Y con esto un poco lo que les quería transmitir es que las emociones son el cemento de la memoria, ¿no? Las emociones son las que nos van a permitir recordar
las cosas que nos van pasando. Entonces, ahora, siguiendo un poco con la presentación, les quiero compartir este videito. Espérenme un segundito. A ver. Hoy por hoy hay una gran oportunidad, ¿no?, para conectar emocionalmente. Un poco la imagen esta la traía a colación de este contexto. Y en este video, que es de una película de Disney, vemos, claro, un momento como a partir de una emoción quedó fijado un recuerdo, ¿no? Ratatouille? They must be joking. No, please. Who cooked the ratatouille? I demand to know! I can't remember the last time I asked the waiter to give my compliments to the chef. And now I find myself in the extraordinary position of having my waiter be the chef. Thanks, but I'm just your waiter tonight. Then who do I thank for the meal? Excuse me a minute? Bueno, un poco tomé este fragmento de esta película porque realmente hay muchas cuestiones que tienen que ver con la experiencia del cliente que se ven en este pequeño fragmento, ¿no? Justamente estas dos personas que estaban probando la comida eran personas que muy críticas del restaurante ese al que estaban yendo. Entonces, acá, un poco para que tengan un resumen de lo que es un programa de Customer Experience, un programa que busca generar y mejorar las conexiones emocionales que tenemos con los clientes. Y que esa conexión emocional les permita recordar las buenas experiencias y los movilicen a ser fieles a nuestra marca, pero no solo a ser leales, ¿no?, sino que además a que la recomienden a sus amigos y conocidos. Esto de la lealtad es muy importante porque un cliente satisfecho en realidad no nos asegura una venta futura. En cambio, un cliente que es fiel y que es leal a la marca, podemos predecir con eso ventas futuras. Y más si todavía logramos que nos recomiende con sus amigos y conocidos. Entonces, lo que les quería presentar un poco acá es el modelo con el cual nosotros trabajamos para implementar programas de experiencia de cliente en las distintas empresas. Este modelo se basa en su exterior en lo que tiene que ver con la definición de la experiencia, la cultura y que la empresa esté alineada, y en el centro hay distintas áreas que vendrían a ser como la maquinita que permite trabajar en la experiencia del cliente, ¿no? Entonces, mi idea con esta presentación es hacerles una recorrida por estas diferentes áreas y en qué consiste cada una de ellas, para que tengan idea de cómo implementarlo en sus empresas, o si ya lo tienen implementado, ver oportunidades de mejora. Entonces, empezando por lo que tiene que ver con la definición de la experiencia, es fundamental para poder definir la experiencia tener en claro el porqué de nuestro negocio, cuál es el propósito que tenemos, por qué estamos haciendo lo que hacemos. Ese propósito es el que nos va a permitir conectar con el corazón del otro, digamos. Con el propósito es con lo cual vamos a poder llegar hasta el corazón de la otra persona, ¿no? Entonces, acá yo traje un ejemplo argentino, hay muchos ejemplos externos, digamos, inclusive Disney es una de las empresas que se caracteriza por manejar muy bien lo que tiene que ver con la experiencia del cliente, pero puntualmente traje este caso y de hecho lo estuve posteando en LinkedIn en estos días, porque es una empresa argentina que nació
con un claro propósito de facilitarle la vida a las personas. Acá dice con alegría y compromiso, eso es lo que ellos, la oración, digamos, con la que anuncian su propósito. Esta empresa, resumidamente, les cuento que se inició con el profesor Ruda, que era un profesor de gimnasia, que en determinado momento puso unos locales de ropa deportiva y le vendía a sus clientes ropa deportiva, y decidió trasladarle a ellos un poco la financiación que le estaban dando sus proveedores para que los clientes pudiesen comprar ropa en sus locales. Puntualmente era con la marca Adidas, que fue con la que él empezó a hacer bastante este desarrollo. Para poder darle esa, ¿cómo se llama?, esa financiación, él utilizaba unas tarjetas de fidelidad, digamos, ¿no?, a cada uno de estos clientes. Entonces, cada cliente que viniera con su tarjeta, él les permitía que pagasen una parte del contado y el resto se lo financiaba. Empezó a tener muchísimo éxito este modelo de negocio que tenía, a tal punto que los negocios cercanos empezaron a preguntarle, bueno, ¿qué es lo que hace usted para vender más que nosotros, digamos? Entonces él le comentó este tema de la tarjeta y les ofreció que si alguna vez algún cliente les presentaba la tarjeta del local de él, que en ese momento tenía un nombre larguísimo, y de hecho era de color naranja, y la gente decía, tenés la naranja, de ahí salió el nombre tarjeta naranja. Bueno, él le ofreció a los otros comercios que si algún cliente les presentaba esa tarjeta, que le vendiesen, que él se encargaba de pagar esa compra y después se lo cobraba a los clientes. Y por dar esa financiación, él le cobraba al comercio un determinado porcentaje. Y así fue como se inició lo que hoy por hoy es tarjeta naranja, que es una de las tarjetas con mayor emisión, ¿no?, en nuestro país. Pero fíjense que el propósito de facilitarle la vida lo tuvo siempre. O sea, a sus clientes que quería venderles zapatillas, ¿y de qué manera? Y de la manera más fácil. O sea, no me lo puedes pagar todo ahora, pagame una parte, el resto me lo pagás después. Y él fue trasladando los beneficios que tenía en su negocio a sus clientes. Entonces, para poder definir la experiencia que queremos brindar, tenemos que tener muy en claro cuál es nuestro propósito. Con eso vamos a poder definir la experiencia y después poder medir el impacto económico que la experiencia va a generar. Siguiendo con estas áreas que les comentaba, está el ámbito de la cultura. La cultura, yo acá me refiero a human-centric, a centrado en lo humano, no solo en el cliente, ¿no?, sino que también acá vamos a estar hablando mucho de los empleados. Es fundamental y el gran desafío es construir organizaciones en las que las personas confíen, dice acá, ¿no? Hay una frase conocida de Peter Drucker que dice que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Es muy importante desarrollar una cultura centrada en la persona. La misma cultura que va a traer a que las personas quieran trabajar en nuestra empresa va a ser la que va a terminar atrayendo a nuestros clientes. De nada sirve hacer la estrategia que querramos enfocada en el cliente si antes no trabajamos bien el tema con nuestros empleados. Acá yo puse algunos tips, como ser darle sentido al trabajo del colaborador. Los empleados tienen que saber el valor que tiene lo que ellos están haciendo y cómo aportan en mejorar la experiencia del cliente con su trabajo. Inspirar en lugar de retenerlos, desarrollar metahabilidades, no solo capacitarlos en el manejo de Excel y en el manejo de algún sistema, sino que darles espacio para que puedan sentir, que puedan observar, que puedan crear, que puedan resolver problemas, aprender, y también conocer las motivaciones que tienen los empleados. No todos tienen las mismas motivaciones, no todos les importa únicamente que le aumenten el sueldo, quizás hay algunos que prefieran recibir determinado tipo de capacitaciones, y acá en cuanto a capacitaciones, algo que recomiendo es que esas capacitaciones sean dadas en función de dónde la empresa va a querer estar en el futuro, ¿no? Algo que vivimos puntualmente en NT hace un par de años, porque los socios fundadores empezaron a pensar en ciertas disciplinas que quería que los consultores que trabajábamos con ellos supiésemos y manejásemos a la perfección, y empezamos a capacitarnos en determinados verticales. Bueno, eso tiene que ver con dónde querés estar con tu empresa más adelante. Tenés que capacitar a tu gente desde ahora, en ese futuro, ¿no? Bueno,
Volviendo a nuestro modelo, entonces, hablamos de la definición, de la cultura, y ya metiéndonos en lo que llamo, digamos, la maquinaria esta, pasamos al área del cliente, al entendimiento del cliente. Saber a quién le hablas. Para saber a quién le hablas hay dos actividades que voy a hablarles ahora puntualmente, que son el design personas y el customer journey. El design personas es una metodología de segmentación de los clientes que no es la segmentación tradicional por edad, por el lugar geográfico, profesión, no, sino que tiene que ver más que nada con las conductas, con el comportamiento, qué es lo que lo acerca o lo aleja de mi marca, de mi producto, y con eso se van armando arquetipos de clientes. Entonces, les doy el ejemplo de un retailer de electrodomésticos, que ellos catalogaron a sus clientes en el que es ahorrativo, el que es tecnológico, el que es innovador, el que es tradicional, y le pusieron nombres, le pusieron caras de personas, en eso consiste el perfilado de cliente. Y cada una de esas personas tiene unas características, una forma de comportarse diferente. Y todo este perfilado es compartido con los vendedores y con la gente que interactúa con los clientes, para que sepan cómo le tienen que hablar a cada uno de ellos. Entonces, cuando se acerca una persona decidida, no sé, Sofía la decidida, y el vendedor la tiene que atender, y ya sabe qué cosas son las que va a tener que decirle. Si ella viene y le pide por algún producto puntual, ya sabe cómo la va a tener que tratar, y qué tan rápido la va a tener que atender, y si le va a mostrar o no nuevas cosas, porque capaz que a esa persona no le gusta. Entonces, el conocer a quién uno le va a hablar es fundamental en este proceso de entender al cliente. Y eso se hace a través del perfilado del cliente. Y el Customer Journey, que acá se los grafiqué para que sea más fácil de entender, tiene que ver con el viaje que realiza el cliente para acceder a nuestro producto, ¿no? Y en nuestro negocio. Cada una de las interacciones que hace la persona en nuestra empresa se denomina Journey Steps. Y esos pasos, esos steps que da, pueden darlos a través de diferentes canales. Acá yo puse uno de ejemplo, pero por ejemplo podría recibir ofertas a través del mail, lo podría recibir a través de la página de Facebook o de Instagram. Es muy importante conocer a través de qué canales se va a poder, el cliente va a poder hacer este viaje. Y después, cada uno de estos canales tiene un equipo de soporte detrás, ¿está? Entonces, es muy importante tener diagramado y conocer cómo es ese viaje que hace el cliente para después poder tomar distintos tipos de medidas, ¿no? Y mejorar e inclusive hacer más eficientes los procesos. Entonces, una vez que conocemos y que entendemos a nuestro cliente, ahí sí vamos a poder diseñar la experiencia que queremos dar. Porque la experiencia se diseña. Eso que nosotros queremos que el cliente sienta, lo podemos pensar antes. De hecho, como le dije antes, Disney tiene un sistema detrás de la sonrisa para poder brindar el servicio que ofrece. Para el diseño de la experiencia, vamos a utilizar las guías de experiencia, que son las guías con las cuales nuestros empleados van a saber cómo tienen que manejarse para transmitirle ¿cómo se llama?, los valores de la empresa a los clientes, y la omnicanalidad, toda esta experiencia que nosotros diseñemos, vamos a tener que tener en cuenta todos los canales, ¿no? Bueno, para poder diseñarla, entonces, vamos a tener que tener en cuenta los procesos, los sistemas y el comportamiento, que obviamente el comportamiento acá hace referencia a las personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de procesos, o sea, lo primero que la persona quiere lograr va a ser conseguir objetivo. O sea, vine a comprar tal producto y lo mínimo que tengo que llevarme es el producto que vine a comprar, ¿no? Entonces, los procesos los tenemos que tener muy aceitados. Después están los sistemas, que no haya tenido que esforzarse mucho para poder conseguir lo que quería. Los sistemas hacen todo más fácil. Ahí ya se requiere de una inversión para poder tener sistemas que nos permitan hacer más fácil nuestras transacciones. Y después está esta parte de la conexión emocional, hacer sentir bien a la persona. Esto es fundamental, porque cualquier falla que podamos llegar a tener en los procesos, o inclusive en los sistemas, vamos a poder solucionarlas, o por lo menos mejorar la experiencia a partir de esa conexión emocional que logremos con los clientes.
Y después, el otro punto que nos quedaba es el tema de la medición. O sea, lo que no se mide no existe, entonces es fundamental medir cómo es esa experiencia que van teniendo nuestros clientes. Hay muchos indicadores para medir la experiencia. Está el CSAT, que es el Customer Satisfaction, está el churn, que tiene que ver con las empresas que se dedican a la suscripción, por ejemplo, no sé, Cablevisión, ellos evalúan mucho el churn, que es qué tanto cambió, o yo tenía un cliente suscripto y a los 2 meses canceló la suscripción. Bueno, tener un churn temprano afecta mucho al negocio, entonces es un indicador que ese tipo de empresas lo siguen mucho. Pero yo puntualmente acá me quiero referir al NPS, que es el indicador por excelencia de la experiencia del cliente, y es un indicador que se toma al final del journey, al final del viaje. ¿Por qué? Porque surge a partir de de preguntarle al cliente qué tan probable es que me recomiendes con tus amigos y con tus conocidos. Entonces, a partir de esa pregunta, la gente va a puntuar del 0 al 10, y con esa puntuación vamos a poder identificar promotores, neutros y detractores. Si nos califican entre 9 y 10, esas personas van a ser promotoras, son las que van a estar muy satisfechas con el servicio que recibieron, y entonces nos van a recomendar a sus amigos y conocidos. Es muy probable que nos recomienden. Después tenemos a los neutros, que no necesariamente estuvieron insatisfechos, o sea, de hecho, pudieron haber estado satisfechos, pero no se van a molestar en recomendarnos demasiado. Y después, sí, a los que nos puntúen entre 0 y 10, se los denomina detractores, y es muy probable, además de que no nos recomienden, es que nos critiquen, hablen mal de nosotros en las redes. Entonces, a ese tipo de personas es con las que vamos a tener que tratar de convertirlas, y no dejarlas sueltas ahí por el mundo. Por eso, el paso 2 habla de indagar, de analizar los motivos por los cuales los detractores están enojados con nosotros, digamos, y cuáles son las valoraciones que nos ponen los promotores y los neutros. Con toda esa información, vamos a pasar al paso 3, que acá lo llamamos close the loop, o sea, para cerrar el círculo, en donde vamos a buscar resolverle esos reclamos a los detractores, y poder cerrar los casos, que una persona que se fue mal no se quede mal. Es muy probable que en ese momento, en ese close the loop, logremos recuperar algún cliente que se nos había ido, ¿tá? Con el fin entonces, como dice acá, de convertirlos en promotores, y obviamente fortalecer la relación con los promotores que ya tenemos. Bueno, por último, como base de todo este modelo, tenemos el tema de la alineación con toda la empresa. Alinear con la empresa quiere decir que estén todos para el mismo lado, que todos estén comprometidos, porque el mayor compromiso de la gente va a traer mayores ingresos. Entonces, como dice acá, toda la organización tiene que estar comprometida en brindar experiencias memorables. Y es muy importante compartir el feedback de los clientes con nuestros empleados, porque eso nos va a permitir que todos aprendan, que todos mejoren, que surjan ideas innovadoras. Y después acá puse algunos números de por qué se pierden los clientes, y van a ver que un 10% es por temas que nosotros no vamos a poder manejar. Se mueren, se mudan, cambian de hábitos, pero hay un 90% que sí. Hay una parte que tiene que ver con el precio y con la mala calidad, pero hay casi un 70% que tiene que ver con las actitudes de nuestros empleados, con alguna mala experiencia que vivieron nuestros clientes. Entonces, como ven, ahí hay bastante trabajo por hacer. Bueno, siguiendo con este modelo, lo que quería un poco compartirles es que no son solo palabras, sino que este modelo tiene un resultado en los beneficios del negocio, ¿no? Por eso acá tomé algunos indicadores, si buscan, está lleno, y hay muchos casos de éxito que les pueden demostrar cómo incrementaron sus ventas y sus ingresos a partir de la implementación de este tipo de modelos. ¿Por qué? Porque el 75% de las compras son de clientes recurrentes, de clientes que están satisfechos y nos vienen a comprar. Ya que hay un 25% sobre el que podemos trabajar. Los clientes que son promotores hacen compras 2,5 veces más frecuentemente, ¿tá? Entonces, es negocio tener clientes promotores. No vamos a tener que salir a buscar
clientes afuera si logramos que nuestros clientes encima sean evangelizadores de nuestro producto. Y después, bueno, un 90% de los clientes insatisfechos nunca volverán a hacer negocios con tu empresa. No dejes clientes insatisfechos. Medí, busca quiénes son los que están insatisfechos y trata de dar vuelta a esa mala experiencia que vivieron. Y después habla acá de que el 55% de los consumidores han dejado de hacer alguna compra necesaria por un mal servicio. Esa es venta que se pierde, ¿tá? Gente que dice, no, ¿para qué voy a ir ahí si tardan un montón en atenderme, o capaz que no me mandan lo que les pido? Bueno, hay mucho para trabajar en lo que tiene que ver con experiencia de cliente. Estos son algunos números que les quería compartir, de antes, obviamente, del COVID, pero para que entendamos un poco cómo son los consumidores en Latinoamérica y en Argentina en especial, ¿no? Acá habla de que los latinoamericanos están menos fidelizados a las marcas, que por lo general tardan en abandonar una marca, tienen que tener muchas malas experiencias, pero ojo, porque en Argentina, en realidad, están dispuestos a dejar de comprar una marca después de una mala experiencia un 53% de las personas. Y yo creo que estos números, a medida que va pasando el tiempo y las empresas se van preocupando más por mejorar la experiencia, hace que sus consumidores se vuelvan también cada vez más exigentes. Entonces hay que prestarle mucha atención a eso. Lo mismo en estos indicadores acá que hablan de que los consumidores están dispuestos a pagar más por un servicio que les brinde velocidad y eficiencia, o facilidades de pago, comodidad y conveniencia. Estos dos últimos yo creo que después, tras la pandemia, van a cambiar. El que le dé mayor comodidad, más conveniencia, seguramente va a poder quedarse con esos clientes. Entonces, bueno, un poco situándonos en el contexto en el que estamos ahora, todos vemos hoy por hoy que muchas cuestiones van cambiando, pero estar cerca de los clientes es tan importante como lo fue siempre. Entonces, para poder estar cerca de ellos vamos a tener que ver, porque las expectativas y las demandas de los clientes van cambiando, y encima se suman las regulaciones propias de los gobiernos, que también van a hacer que los clientes vayan cambiando su comportamiento. Entonces, vamos a tener que estar muy atentos en esto, en este sentido. Vamos a tener que tener el pulso de sus necesidades y de sus expectativas. Vamos a tener que revisar los Customer Journey para los que lo tengan hechos, y los que no lo tienen hecho, es creo que una de las primeras cosas que hay que hacer, revisar cómo era el viaje de los clientes antes, cómo va a pasar a ser ahora, donde hay ciertas situaciones que no van a poder seguir manejándose de la misma manera. Entonces, si tenía un equipo que daba asistencia de forma física, y por ahí voy a tener que reforzar los canales remotos para poder brindar mejores experiencias. Reenfocar la medición, ver qué era lo que estaba midiendo y qué es lo que debería estar midiendo ahora. Y bueno, acá traje algunos ejemplos de lo que están haciendo muchas empresas en este contexto, ¿no? Vemos el caso de Mercado Libre, que bueno, además de cambiar el logo, ellos se encargan muy bien de comunicar permanentemente los cambios que van haciendo en su aplicación. Se encargan de contactar a la gente para averiguar si sigue entregando a pesar de la condición actual, y si ustedes van a comprar por Mercado Libre, van a encontrar, está indicado qué productos se entregan con normalidad y cuáles no. Después tenemos el caso de Uber, que empezó a crecerle un modelo de negocio que era chico, el de Uber Eats, y les cayó el de los autos. Y sin embargo, a este empezaron a ponerle más fichas, a darle más descuentos. Van a ver que también muchas de las super apps, digamos, estas que tienen que ver con Pedido Ya, o Spotify, empiezan a ofrecer distintos tipos de servicio. Pedido Ya, por ejemplo, era una aplicación que se encargaba de traer comida puntualmente, y ahora hace servicio de mensajería también. Entonces hay que estar muy atento en ese sentido con lo que va pasando. OpenTable, que está generando algo para que se puedan reservar los turnos de compra en los supermercados. Y bueno, y empiezan a haber mensajes. Acá puse puntualmente un hashtag que estaban dando las estaciones de servicio con "no te bajes del auto". Seguramente van a tener que ofrecer algún servicio en ese sentido, ¿no? Que tenga que ver con mejorar la experiencia del usuario. Entonces, bueno, como para finalizar, les quería dejar acá una serie de tips que son para mí los pasos que debería hacer. Y tiene que ver con saber cómo está nuestro equipo,
conocer sus necesidades, tenemos que estar muy cerca hoy por hoy de nuestra gente, la que trabaja para nosotros, contenerlos. Revisar cuál es nuestro modelo de CX, ver si es necesario reforzar o incorporar nuevos canales, ver si estamos informándole lo suficiente a los clientes sobre los cambios que vamos realizando, es muy importante tenerlo informado, focalizar, seguir midiendo y usar esa información del feedback para poder priorizar, ver qué problemas hay que resolverlos en forma urgente, hacer ese famoso close the loop para empatizar. Va a haber mucha gente que esté disconforme, preocupada, que tenga algo para decir, y es una muy buena oportunidad para aprovechar y convertir a los detractores. Y continuar con las mediciones, como les decía entonces, para poder analizar, entender mejor los cambios y fijar los objetivos futuros. Bueno, y para terminar me quedo acá con esta frase de Simon Sinek, que nos invita a pensar qué queremos ser en el futuro y no en cómo preservar lo que tenemos. Así que tenemos que tener una mirada súper optimista del futuro que va a venir. Bueno, espero que les haya gustado. Acá están los datos por si quieren contactarnos. Y voy a dejar de compartir. Estamos. Bueno, y creo que tenemos ahora algún espacio, ¿no? Para preguntas, Juani. Exactamente, Sole. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos contaste. Ya tenemos algunas preguntas que se fueron adelantando, en principio una, así que si te parece comenzamos. Te Dale, leo lo que nos preguntan. ¿Qué dale. ocurre con el modelo cuando sucede una situación como la actual? En principio, usé el modelo para entender el comportamiento del consumidor y debido a la pandemia, mi consumidor cambia su hábito y hasta incluso nuevos consumidores que podría captar no los tengo mapeados. ¿Debo rehacer el modelo y volver a estudiar al consumidor? Y tenés que revisar el modelo y claramente estudiar al consumidor. Mira, un caso, ahí aparte te súper recomiendo que uses técnicas de pensamiento de diseño. Un caso que justo escuché la semana pasada en una capacitación en la que estuve presente era el Marriott, por ejemplo, que habían mandado a investigar cuáles iban a ser sus competidores del futuro, de acá a 10 años. Y entre los competidores posibles le había salido que podía ser Spotify, el Marriott, que es un hotel. Eh, entonces, bueno, cuando nos explicaron por qué causa podía llegar a ser Spotify, era porque era una de las super apps que congregaba un público muy grande, muy específico, que le gustaba la música y que en algún momento podía llegar a armar mega eventos y hasta inclusive lugares donde pudiese hospedarse esa gente que tenía el mismo gusto. Entonces, sí, yo creo que hay que hacer una revisión del modelo. Perfecto. Y si te sirve, Fernando, que bueno, conozco, gracias por participar, te puedo pasar alguna información más puntual respecto a lo que estás necesitando ahora, ¿no? Al modelo de negocio que tenés, podemos llegar a ver cómo ayudarte. Perfecto. Tenemos otra pregunta, que es, ¿por dónde comenzaría a implementar un programa así en una empresa familiar? En una empresa familiar, bueno, en muchos de los casos que nosotros hemos asesorado, creo que empezaría mucho por el tema de los procesos, por revisar, tener mapeados cómo son esas interacciones con los clientes y revisar los canales, esos pasos que les comenté, los equipos de soporte que tienen. Todo esto suponiendo que no tienen implementado en un programa de Customer Experience. Arrancaría por revisar eso y revisar el arquetipo de cliente. En paralelo, obviamente, trabajar también con la cultura y con lo que le comenté de la definición del propósito y demás. Generalmente en una empresa familiar el propósito lo tiene que tener ahí el dueño, entonces hay que por ahí sacarlo un poco a la luz, ¿no? Pero creo que sí, iría por esos pasos primero. Bien. Tenemos otra pregunta más que dice, ¿cómo se pueden relevar los touch points? ¿Hay alguna aplicación o es caso a caso y de forma manual? Y, a ver, no. Tenés aplicaciones para las cosas que vos puedas usar, no sé, que tengas sistemas web, pero la mayor parte vas a tener que hacer un relevamiento de campo, ¿no? Sobre todo si tenés servicios de atención físicos.
Después sí, una vez que los tenés relevados vas a poder implementar algún tipo de herramienta. Pero de hecho hay sistemas, digamos, para manejar. Luego, una vez que tenés relevados estos touchpoints, los canales y demás, hay herramientas donde vos cargas todo el Customer Journey y podés ir trabajando cómo está cómo va el cliente, cuáles son los puntos fríos, los calientes, en todo ese viaje, ¿no? Pero el primer relevamiento, ¿no?, es de exploración, digamos. Bien, en este sentido preguntan si hay algún soft de medición que vos recomiendes. Bueno, Medallia tiene soft de medición, hay muchos, hay soft gratuitos, SurveyMonkey, pueden usarlo porque son sistemas, primero para hacer encuestas, así que hay de todo, depende de la complejidad que quieran darle a las mediciones que hagan. Puntualmente, ahí si quieren me pueden escribir, me comentan un poco más el caso y les recomiendo a ver por dónde arrancar. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, dejamos algunos segundos más por si alguien tiene alguna duda. Igualmente, desde ya les comentamos que el canal está absolutamente abierto para evacuar dudas sobre esta o cualquier otra charla, cualquier otra temática que consideren. Así que puede no ser ahora y si surge durante el correr de los días, nos lo hacen llegar. Acá tenemos igualmente otras preguntas. ¿Dónde te podés enterar dónde hay más charlas? Ah, bueno, ¿y dónde van a compartir? Ahí va. Esos son para mí, más específicamente. Las charlas le van a estar llegando por mail, a través del contacto que ya establecimos, y seguramente por otros medios también, LinkedIn, WhatsApp. Y sí, vamos a compartir un brochure de la presentación y también el video grabado con la exposición, así que se las podemos hacer llegar sin problema. El mail desde el que les llegó a ustedes toda la información sobre la charla es el mail de contacto de NT Advisors, de comunicación, así que tanto las dudas o consultas que tengan, como este tipo de interacciones respecto a las charlas, las vamos a evacuar por ahí. Solo tenemos otra pregunta. ¿Cuál Sí. sería la empresa o el país de benchmark, perdón, de esta metodología? Bueno, tenés varias. Acá en Argentina les propuse Naranja, también está Frávega, DirecTV, Disney, si quieren ver bibliografía, Disney tiene muchísimo. En Estados Unidos esta metodología es bastante común y en muchos países de Centroamérica. De hecho, en estas charlas que les comenté que participé la semana pasada, hay mucha gente de Venezuela, en Perú, en Colombia, que aplican este tipo de modelos. Pero bueno, de Brasil también. De Brasil había bastantes casos. Puntualmente, Javier, te puedo comentar. Y si te interesa específicamente de Brasil, te puedo pasar algunos datos. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Dejamos unos últimos segundos por si alguien tiene alguna otra duda. Y si no, después cuando gusten también las pueden seguir haciendo. Entiendo que en principio no habría otra pregunta. Así que bueno, Sole, me parece que la sección esta de mi entrevista ha llegado a su fin por hoy. Bueno, bárbaro. De Muchas mi gracias. parte, hago extensiva los agradecimientos que te están dando todos, muchísimas gracias. Y en ese sentido ya tomo la palabra para el cierre. Primero que nada, el agradecimiento es nuestro hacia ustedes por estar acá, por brindarnos su tiempo. Esperemos que les haya sido útil y les haya resultado tan interesante como por lo menos para mí fue. Y les comentamos un par de cuestiones mínimas, ya todo lo que tiene que ver con comunicación y el contacto quedó claro recién. Tuvimos una charla la semana pasada sobre continuidad del negocio frente a la pandemia, sobre específicamente Business Continuity Plan, así que cualquier duda o consulta que tengan sobre ese tema también nos la pueden hacer llegar, tenemos material para compartirles, y vamos a seguir con este tipo de dinámicas, seguramente con otras temáticas bien coyunturales, así que se van a ir enterando por los distintos medios, y como repito nuevamente, el canal está abierto para cualquier tipo de duda que tengan en sentido de estas charlas o en función de otra temática que ustedes consideren. De mi parte, nuevamente agradecerte a vos, Sole, y nos vemos pronto en una de estas próximas dinámicas o estamos en contacto por mail. Saludos a todos y que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima.